Bueno, familia, hoy vamos a tocar un tema un poco complejo. Bueno, digamos que esta es la segunda parte. La primera parte de las obras de la ley, ustedes la pueden encontrar en mi canal de YouTube, Camilo Mejía, y yo toco allí dos textos en específico que normalmente se utilizan para decirle a uno que guarda Shabbat, decirle que no, que ya el Shabbat fue abolido. Entonces estos dos versos los miramos a profundidad en esta primera parte. Ya en esta segunda parte quiero entrar ya en la carta de Gálatas, no, no completo. Y yo no voy a mirar Gálatas verso por verso, no, yo voy a ir trabajando conceptos. Hoy vamos a trabajar un concepto llamado las obras de la ley, ¿ok? Entonces, hay una frase que me parece muy interesante y muy relevante poner en este momento delante de ustedes, que es esta, el ser justificados o no por obedecer. Muchas veces a uno le dicen, no, que es que yo solamente soy justificado por gracia. No, yo solamente soy justificado sí, por gracia, sí, por la fe. Pero si usted se pone a obedecer la ley y la Torah, entonces usted se sale del marco de la gracia y entra o se cae más bien de la gracia, eso es lo que le dicen a uno, y prácticamente te estás judaizando, vas a negar a Jesús, pues vas a negar a Yeshua y vas a apostatar de tu fe. Eso es lo que le dicen a uno. Eh, y en cierto sentido, tienen algo de razón. Hay que entender. Y pues no lo hacen de mala fe. Uno entiende que la persona cuando le dice eso a uno es porque se preocupa de que uno entre en el error, de que uno niegue el Mesías, de que uno dé un paso al costado en su fe. No lo hacen de mala razón, ¿cierto? Tienen una intención sincera y es, venga, yo no quiero que su salvación se pierda. Solo que para entender a Pablo hay que conocer un montón de cosas que giran alrededor de él y que normalmente nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque Pablo, el mensaje que pone en sus cartas, ese mensaje es para nosotros. Hoy en día es un mensaje que está vivo para nosotros, es aplicable. Pero Pablo no nos escribió a ninguno de nosotros, no nos escribió a nosotros. Él escribió a una audiencia muy diferente, en otro contexto, con otro idioma, otra cultura, otra manera de pensar, una cosmología diferente a la de hoy en día, ¿cierto? Entonces, para poder entender a Pablo hay que conocer a Pablo y hay que conocer la audiencia a la que Pablo le escribía, que es una audiencia oriental de otro tiempo. Bueno, ya lo acabé de decir. Entonces, vamos a mirar este concepto del ser justificado por obedecer la Torah. Entonces vamos a poner, les voy a poner aquí la presentación, Gálatas capítulo 2, verso 15 y 16 para el que lo quiera leer en sus Biblias. Yo se los pongo aquí en la pantalla y pues lo vamos a leer. Gálatas capítulo 2, verso 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que, cuidado con esto, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso es muy claro. El hombre no es justificado por las obras de la ley, coma, sino mediante la fe en el Mesías y Yeshua. También nosotros hemos creído en el Mesías y Yeshua, nosotros los judíos, ¿cierto? Para que seamos justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces uno lee eso y uno siente que le pasa un frío por el cuerpo. Que uno dice, Dios mío,
Es muy claro, aparentemente. Entonces uno lo lee así de manera superficial y, y eso genera un conflicto en uno. Totalmente. Pero porque no conocemos, o más bien desconocemos muchas cosas. Y está bien, no nos las sabemos todas. Es muy claro que ahí están diciendo, nadie se justifica por medio de las obras de la ley. Solamente cuando yo deposito mi fe, mi emuná en el Mesías y Yeshua. Y ese es Pablo. Pablo, de puño y letra, hablándole a la comunidad de Galacia. Pero ¿qué le dice el mismo Pablo a la comunidad de Roma? Les pongo la presentación. Romanos capítulo 2, verso 12 y verso 13. Se los pongo ahí para el que lo quiera leer. Si no, lo pueden ir a buscar directamente en sus Biblias. Dice, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Porque no son los... Ojo con esto. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa, Pablo? A los Gálatas les dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Y a los romanos les dice que no solamente es el que oye, sino que el que aplica la ley, ese es el que se justifica. Entonces una persona que quiera hacer el daño puede decir, ¿sí ve? La Biblia se contradice. Pablo a uno les habla una cosa y a otro les habla otra cosa. Alguien puede utilizar esos dos versos para hacerlo a uno dudar de su fe y decir, ve, así ve. Porque a los Gálatas les dice que no y a los romanos les dice que sí. Y es más impresionante cuando uno mira que prácticamente un capítulo aquí en Romanos, un capítulo después, apoya la posición de Gálatas. Porque uno lee Romanos capítulo 2, 13 y dice que no simplemente el que oye la ley, sino el que la obedece, el que es justificado. Pero en capítulo 3, verso 20, búsquelo en su Biblia. Romanos capítulo 3, verso 20. El mismo Pablo contradice lo que acabo de decir en el capítulo 2. Se los leo en la Reina Valera contemporánea. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces uno queda peor, porque uno dice, a los Gálatas les dice que no se puede justificar por medio de las obras de la ley. A los romanos en el capítulo 2 les dice que solamente el que aplica, no solamente oye, sino que aplica, es el que es justificado. Y un capítulo después, en Romanos 3:20, dice que no, que el que hace las obras de la ley, ese no se justifica. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿ya? Alguien realmente puede estar afectado por eso. Más de uno debe estar ahí pensando muchas cosas. Pero tranquilo, eso tiene una respuesta, tiene una explicación y definitivamente Pablo es muy consciente de lo que está escribiendo y no se está contradiciendo. Solo hay unos pequeños detalles que uno a veces deja a un lado y esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia y nos muestran. Pero bueno, entonces vamos a mirar qué dice el resto de las escrituras, ¿cierto? ¿Qué dice el resto de las escrituras? Empecemos de atrás para adelante. Isaías, Deuteronomio capítulo 6, verso
24. Deuteronomio 6, 24. 6, 24 dice, sí, 24 y 25. El Señor nuestro Elohim nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida, como hasta el día de hoy. Verso 25. Este verso es muy interesante. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Elohim, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. Aquí lo que está diciendo Moshe es, usted cumple y obedece, usted encontrará justicia. No, pero es que ese verso no basta. Bueno, entonces vamos a Isaías 48. Algo más reciente. Un profeta. ¿Qué dicen los profetas? Porque es que no, es que es la Torá, y la Torá pues ya fue abolida, dirá alguno, ¿cierto? Alguna persona que quiere de pronto justificar su posición. Bueno, entonces vamos a Isaías 48, 18, porque no pueden decir que Isaías fue abolido, ¿cierto? Hay gente que justifica que el Pentateuco, pues el Humash, la Torá, los primeros 5 libros, la Torá de Moshe ya fue abolida, pero no pueden decir que Isaías es abolido, ¿cierto? Entonces Isaías 48, 18 dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría fluido como un río, y tu justicia sería como las olas del mar. Entonces vamos en la misma línea, y es, la obediencia a los mandamientos trae justificación. Bueno, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento, ahora ya es el Nuevo Testamento y ya eso todo pasó y ahora solamente el Nuevo Testamento. Bueno, entonces busquemos en el Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 2, verso 21 al 24. Les leo. Así que despójese de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra. O sea, la palabra fue sembrada en usted, póngala en práctica y no se limite solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. Verso 25. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, perdón, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Perdón. Lo mismo, será dichoso en todo lo que haga. Hallará paz, ¿sí? Si la practica. No, que es que Santiago era el hermano de Jesús, entonces él era muy judaizante. No falta el que diga pues que Santiago también hay que descartarlo, como así lo pretendió Lutero. Entonces vamos a la primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios. Usted quiere demostrar su amor hacia el Eterno, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Vemos una misma línea. Inclusive vemos al mismo Pablo diciendo en la carta a los Romanos, en capítulo 2, que no es el que oye, sino el que practica el que es el que es hallado justo. Se los leo de nuevo en la Reina Valera. 2:13, Romanos 2, verso 13. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Entonces, interesante ese tema. ¿Cómo vamos a solucionar ese conflicto entre romanos
Santiago, Primera de Juan, Isaías, Deuteronomio, versos, y eso que puedo traer más versos, solo que pues por cuestiones de tiempo solo puse estos 4. ¿Cómo vamos a resolver estos frente a Gálatas? Las escrituras no se pueden contradecir, es imposible que se contradigan. Entonces, ahí existe, todos conocemos, o algunos, la gran mayoría conoceremos el concepto del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el 47, cuando por allá un pastor buscando una ovejita arrojó una piedra a un hueco y sonó un cántaro que se quebró, y pues han hallado creo que 12 cuevas llenas de escritos de todo tipo. Uno de los más prolíficos ha sido el rollo de Isaías, casi intacto, y hay una cantidad de rollos pues que usted se pueda llegar a imaginar. Dentro de todo este material extenso que encontraron en el Qumran, encontraron uno que se llama Mikat Maaseh HaTorah. Todos estos rollos fueron escritos más o menos entre el 250 antes de la era común hasta el año 66 de la era común, cuando los romanos fueron allí a la comunidad en el desierto y la atacaron, ¿sí? Entonces estamos hablando de escritos que son antes de Yeshua, antes de Pablo, y que era una comunidad muy conocida, y que no se puede negar que en ese tiempo sabían quién era la comunidad del Qumran, porque la comunidad del Qumran empezó siendo una comunidad de los sacerdotes hijos de Aarón, que se rebelaron contra el propio pueblo de Israel cuando con la recuperación por medio de los macabeos recuperaban el templo, Jerusalén, y lo reconstruyeron. Y ellos no quisieron darle el sacerdocio a la línea de Aarón, sino que simplemente ellos, que eran levitas, pero no de la línea de Aarón, tomaron el sacerdocio. Y se generó pues como toda esta línea saducea y los asmonianos y todo esto. Bueno, lo puede investigar. Dentro de ese montón de literatura que fue escrita en ese tiempo, existe un libro, o un rollo más bien, o un papiro llamado Mikat Maaseh HaTorah. Significa las obras de la ley. Literal significa eso. Las obras de la ley. Mikat Maaseh HaTorah. Este rollito, porque es que ustedes me dicen, ¿por qué nos estás hablando de las cuevas del Qumran y por qué estás hablando de un rollo de el Qumran? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta de los detalles, pero les leo Romanos 2:13. Dice: porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, la ley, junto, sino los que la obedecen. Pero si usted lee capítulo 3, verso 20, ahí hay un detalle. Dice: ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas o las obras que la ley exige. Ya no dice por hacer la ley o por obedecer la ley, dice por hacer las cosas que la ley exige. Ese detalle, hacer las obras, va en línea directa a lo que dice Gálatas 2, verso 16. Dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, Mikat Maaseh HaTorah, las obras de la ley. No dice, el verso no dice así: sabemos que el hombre no es justificado por la ley. No lo dice así. Dice: no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ese detalle, hacer las obras o por las obras de la ley, es muy diferente a la ley cuando se pone sola. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre que en las traducciones todas ponen ley porque cuando se escribió el Nuevo Testamento,
Cuando ponen ley, simplemente ponen nomos. Ya. Pero resulta que ya hemos visto que para un judío ley es algo mucho más extenso, mucho más grande. Y ahorita inclusive la vamos a ver en Juan. Entonces esta palabra Mikat Maaseja Torah, que es un rollo hallado en el Qumran, literal significa las obras de la ley. ¿Qué había en ese rollo? ¿Qué estaba escrito en ese rollo? Cositas como, por ejemplo, la inclusión del maíz no judío en el templo, por ejemplo. O la presentación de las ofrendas por medio de un gentil. ¿Cómo se iba a trabajar esa parte? Un gentil quiere llevar una ofrenda, pero un gentil no puede entrar al templo. ¿Cómo se trabaja esa parte? O la preparación de la carne sacrificial en recipientes que son impuros. ¿Cómo se trabaja eso? Reglas referentes a la limpieza de los leprosos, la admisión de ciegos y sordos en el templo, matrimonios entre amonitas y moabitas que se convierten al judaísmo, la transmisión de impureza por el agua contaminada, mezclar lana y lino, no arar con animales de diferente raza, el matrimonio entre miembros de familias sacerdotales y gente común, y puedo seguir. O sea que estamos viendo que es un montón de ¿qué? De regulaciones, de interpretaciones, de cómo se trabajan temas del común y del corriente. Un sacerdote se enamoró de una ciudadana romana. ¿Qué solución le podemos dar a eso? Bueno, entonces tal rabino dirá tal cosa, esta escuela fariseica dirá esto, estos dirán aquello, unos dirán no, definitivamente no, se tiene que olvidar de esa mujer, tiene que conseguirse una porque él es sacerdote. Otro interpretará y dirá no, pues que ella haga conversión al judaísmo y renuncie a sus dioses paganos. Otro dirá no, pero es que no basta solo con eso, también tiene que renunciar a sus padres. Otro dirá, no, pues entonces que toda la familia se convierta al judaísmo. Y empiezan estas interpretaciones que en todo lugar existen. Porque las preguntas que normalmente a mí me hacen es, ¿puedo calentar el desayuno en Shabbat? Esas son las preguntas que uno le hace. O si mi hijo le da fiebre, ¿debo esperar a que caiga el sol a que termine Shabbat? ¿O le puedo suministrar medicina? ¿Qué medicina le puedo suministrar? Entonces uno busca una explicación práctica para ese caso en específico, porque las escrituras no nos dan mucha claridad frente a eso. Y el judaísmo nos lleva a nosotros siglos de ventaja frente a eso. Años luz. Ellos se han sentado a conversar ese tema durante siglos. Todos estos detalles, ¿sí? Les voy a poner aquí en la presentación ciertas referencias de personas eruditas hablando de este papiro de Mikat Maaseja Torah. Martin Abeck, miembro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Trinity Western University, en el artículo para la revista arqueológica en el 94 escribe: en resumen, Mikat Maaseja Torah, el rollo encontrado, es equivalente a lo que conocemos en las cartas de Pablo como las obras de la ley. Entonces eso es muy relevante. Como este hombre, que es un erudito, dice que es la equivalencia a lo que Pablo llama obras de la ley. Este rollo del Mar Muerto y Pablo usan la misma frase. La conexión se enfatiza por el hecho de que esta frase no aparece en ningún lugar de la literatura rabínica del primero y del segundo siglo, solamente en las cartas de Pablo y en el rollo hallado. Entonces, familia, ¿qué es lo relevante acá? Que un académico está diciendo que es el equivalente, este rollo, a lo que Pablo llama obras de la ley, porque es el mismo nombre. Les pongo otro erudito, James Akin. Dice, la traducción de las obras de la ley es confirmada por la evidencia arqueológica léxica porque aparece en los rollos del Mar Muerto, que son los escritos de la comunidad del Qumran en el Israel del primer siglo.
Este documento sirvió como la constitución o declaración de independencia de esta comunidad, o sea que era un rollo muy importante. El documento, cuyo nombre también se traduce a algunas pertinentes obras de la ley, está enfocado en ciertas disputas sobre interpretaciones de regulaciones mosaicas. Vean qué fuerte eso. Está enfocado en ciertas disputas sobre interpretaciones de regulaciones mosaicas y revelan una enorme preocupación de parte de los judíos del primer siglo con las obras de la ley. La frase obras de la ley es usada repetidamente y arroja gran luz del significado para Pablo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que este señor James Akin está diciendo que primero es un rollo muy importante porque es como una declaración de independencia y son disputas sobre interpretaciones de regulaciones mosaicas. Entonces lo que dije yo ahorita, que uno dice que la muchacha se tiene que convertir, otro dice que tiene que ser toda la familia, otro dice que no, que el sacerdote se olvide de la ciudadana romana, y todos discuten y llegan a ciertas regulaciones y estandarizan paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué vamos a hacer con el maíz que trae un gentil? ¿Usted dónde sembró eso? O un cordero, o un gentil trae un cordero. ¿Cómo lo alimentó? ¿Cómo lo trató? Se puede presentar como una ofrenda kosher. Se puede comer ese animal es kosher según Levíticos, pero lo crió un gentil. ¿Cómo vamos a y empiezan las discusiones? Y eso le llaman las obras de la ley. Pero una cosa es la Torá de Moshe, otra cosa es la interpretación que nosotros le demos a la Torá. Es muy diferente. El error cae es cuando yo la interpretación, o más bien abajo, la interpretación la pongo al mismo nivel del mandamiento o inclusive por encima del mandamiento. Eso es un error en el que mucha gente cae de todas las denominaciones y sistemas religiosos. Porque hay lugares, hay iglesias. Ejemplo, la mujer debe vestir con decoro, pero no dice cómo debe ser vestida, dice con decoro. ¿Qué es el decoro en una cultura? Lo que es la cultura colombiana, y piensa que es decoro, que es una mujer recatada, en otro país puede ser un estándar muy diferente. O en otro continente inclusive, puede ser lo que es el recato para una mujer colombiana puede ser muy diferente para una mujer asiática o para una europea. Ahora vámonos 2000 años atrás. Pero usted, digamos que en la iglesia X le dicen el recato para nosotros es la falda 2 dedos arriba del tobillo, lo máximo que puede estar arriba. ¿Quién establece eso? Pues los líderes de esa iglesia. Ellos son los que determinan que tiene que ser 2 dedos arriba del tobillo. Para ellos eso es recato. Una falda más arriba no es recato. Pero otro pastor de otra iglesia puede decir, no, para mí una falda recatada es 5 dedos debajo de la rodilla. Interpretaciones de un mismo verso. La mujer se tiene que decir con decoro. Uno lo interpreta de una manera, otro lo interpreta de otra. Pues en el judaísmo hacen eso hace siglos atrás. Hacen eso hace años, milenios lo vienen haciendo, ¿cierto? Pero lo que me interesa que aquí miremos es que no es lo mismo la ley a las obras de la ley. Es una palabrita, obras. Pero eso, para el primer siglo, eran dos cosas totalmente aparte. La ley es la Torá de Moshe, la que Dios le dijo, escriba. Y las obras de la ley es la interpretación de una parte o de un mandamiento de la Torá de Moisés. Repito eso, las obras de la ley son interpretaciones y regulaciones de una mitzvah escrita por Moisés, entregada por el Eterno.
No podemos poner una interpretación por encima del mandato divino. Imposible. Eso no se puede. Eso es un error. Pero pasa y es muy común. Les pongo tengo una pregunta acá. Entonces, vamos a Gálatas, capítulo 2. Ya usted teniendo esto en el mapa, sobre la mesa, entonces vamos a leer y le invito a que tome su Biblia. Y nos vamos para Gálatas, capítulo 2, verso 16. Dice: saben que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías Yeshua. También hemos creído en el Mesías Yeshua para ser justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo voy a ser yo justificado si... ¿Qué pasaría si a usted le dicen que tiene que tomar estas interpretaciones por encima de la Torá? Usted no va a hallar nunca justificación por medio de las interpretaciones o discusiones o restricciones que le pongan a un mandamiento. La Torá nos dice, toda la Biblia, desde Deuteronomio hasta Primera de Juan, vemos que dicen que uno se justifica por obedecer la Torá, no por obedecer las obras de la ley. Entonces son conceptos muy diferentes. Entonces cuando uno lee Gálatas 2:16, estamos viendo que Pablo está haciendo un contraste entre la fe y las regulaciones hechas mandamientos, no entre la fe y la Torá. Pablo no está tocando el tema de la Torá. Pablo está haciendo un contraste entre la fe mía por medio de Yeshua y yo lograr justificación por medio de, lo voy a llamar así, regulación, interpretación de o discusión de o establecer regulaciones con base a la Torá buscando justificarme. Mucha gente le dice mandamientos de hombres. Entonces no hay manera, Pablo está diciendo aquí, no hay manera de usted por medio de mandamientos de hombres hallar justicia delante de Dios. Porque si una mujer se pone una falda 2 dedos arriba del tobillo, pero no cumple la Torá, no se está justificando. No hay manera de hallar justificación. Porque nosotros hemos hallado por medio del Mesías, nosotros hemos logrado entrar en ese pacto por medio de la sangre derramada del Mesías. Pero Él nos trae a pacto, nos injerta a su pueblo santo, pero para que obedezcamos, ¿qué? Las regulaciones establecidas por un sistema o la Torá. Ahora, hay que tener en cuenta que las regulaciones no son malas. Lo malo es cuando usted pone la regulación por encima del mandamiento. ¿Ok? Les pongo otra referencia para que no digan pues que no les doy suficiente argumentación. Dice, este es David Rogers: para un fariseo, las obras de la ley, y Pablo era ¿qué? Fariseo. Entonces, para un fariseo, las obras de la ley eran una acción de un rabino o sabio, un jajaim, que justifica una manera práctica en la que alguna tradición debía ser observada. Mucho cuidado con eso. Una acción o una obra de la ley era una acción de un rabino o sabio que justifica una manera práctica en la que alguna tradición debía ser observada. Las obras de la ley eran leyes basadas en las acciones u obras de un rabino. Si un fariseo o rabino desempeñaba cierta acción, esa acción era establecida como una ley y era conocida como una obra
de la ley. Entonces, por ejemplo, usted decide poner una velita en Shabbat, pero la tradición dice de cierta escuela, porque es muy variado eso, unos ponen una, otros ponen dos, otros ponen tres, según alguien que usted conozca. Digamos que usted tiene una persona conocida en las redes sociales y esa persona pone dos velas, pero usted pone una vela en la apertura de Shabbat. Y usted le toma foto a su cena de Shabbat. Esa persona viene y lo molesta a usted y lo condena porque puso una vela. Esa persona está buscando justificación por medio de las regulaciones establecidas por los sabios. Si usted pone una vela o pone dos velas o pone tres velas, eso tiene una explicación. ¿Por qué algunas escuelas ponen dos y por qué algunas ponen tres y por qué algunas ponen una? Eso tiene una explicación. Pero usted no tiene por qué ser condenado por eso. No hay manera de justificar que a usted vengan y lo condenen ni le digan que usted está quebrantando, por ejemplo, Shabbat, porque en vez de poner las dos velas puso una. Eso es muy diferente a que yo vea a un amigo o hermano en la fe pretendiendo una mujer casada. Eso es otra historia. Yo inmediatamente lo tengo que abordar y le tengo que decir: lo que estás haciendo está mal. Ella es una mujer casada. Ella es una mujer que ha sido separada ya. Y ella le pertenece a un hombre. Usted no tiene por qué estarla cortejando. Corteje una mujer soltera. Porque por Torah yo sí debo exhortarlo frente a eso. Pero yo no lo tengo por qué exhortar porque pone una vela. Yo lo que voy a hacer, le voy a preguntar: ¿por qué estás poniendo una velita? Ah, por esto y esto y esto. Ah, bueno. Ve, yo pongo dos. Porque esto y esto. ¿Cierto? Son interpretaciones. Pero es muy delicado cuando yo pongo eso como un mandamiento. Y yo vengo y le digo: usted acaba de quebrantar Shabbat porque no puso las dos velas. Eso no se puede hacer. No hay manera de justificar eso. Entonces, ya que puse todo esto en contexto, vamos a leer Gálatas 2, verso 11 y verso 12, para que entendamos y empecemos a tener contexto de lo que es Gálatas. Y ahora ya usted con este tema de las obras de la ley, cuando usted lea obras de la ley, ya sabe qué es. Y cuando lea ley, ya sabe que es la Torah de Moshe. Cuando lea obras de la ley, ya sabe que son regulaciones hechas mandamientos. O tradiciones hechas mandamientos. Y cuando usted lea ley, ya se está hablando de la Torah. ¿Ok? Entonces, Gálatas 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, de Santiago, comía con los no judíos, con los gentiles de la iglesia de Galacia, que habían renunciado a sus dioses paganos y habían tomado al Dios de Israel como su Dios, como su divinidad. No estaba hablando de paganos, estaba hablando de personas creyentes de las naciones. Punto y coma. Pero después que vinieron los que había enviado Jacobo de Jerusalén, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. ¿Y él por qué se retraía? Hechos capítulo 10 nos da mucha luz frente a ese tema. Hechos 10, 28. Pedro hablando. Entonces les dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, a un goín, a un gentil. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. ¿De dónde sale él con eso? En ninguna parte de la Torá dice que yo no me puedo acercar o debo repudiar. Antes él dice: hey, cuidado con el extranjero, trátelo bien porque usted también fue extranjero. Usted fue forastero en tierra ajena y allá lo trataron muy mal en Egipto. No haga lo mismo. Sea hospitalario, trate al extranjero bien.
Entonces Pedro, ¿de dónde saca esa actitud de repudio hacia el gentil? De la tradición, se lo enseñaron sus padres. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Verso 14, dice: pero cuando vi que no andaba rectamente y conforme a la verdad del evangelio, a la verdad de las buenas nuevas. Aquí cuando habla de evangelio está hablando del Nuevo Testamento. No, porque el Nuevo Testamento no se había canonizado todavía, no se había terminado de escribir. Ahí el evangelio es la buena noticia, es el noticionón, ¿cierto? Le dije a Pedro, este es Pablo diciendo, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos o gentiles, eso es muy delicado. Porque si uno lo lee así, uno puede decir, Pablo le está diciendo a Pedro que él se paganizó. Pero realmente está hablando de qué? Que él está haciendo una vida conforme a la comunidad creyente en Yeshua, que eran temerosos de Dios y que guardaban Torá. Pero estas personas no habían hecho conversión al judaísmo. Y Pedro había dejado muchas de estas cosas, porque él mismo lo había dicho: Dios me dijo que no debo repudiar a nadie. Si Dios le había dicho que no debe repudiar a nadie, entonces ¿por qué está volviendo a esa actitud? Ya el mismo Padre le había mostrado por medio de este lienzo, le había dicho: no llame a la gente de las naciones que me toman a mí, hablando en nombre del Eterno, como su Dios, no lo llame inmundo ni impuro. Y aquí está Pedro volviendo a eso, volviendo a ese régimen, volviendo a esa costumbre que le enseñaron sus padres de repudiar al que no fuera judío. Y Pablo también había renunciado a eso, porque él en su tiempo fue así, porque él era fariseo de fariseos. Y aquí el mismo Pablo le está diciendo: venga, usted renuncia a eso. Usted mismo nos dijo que él le dijo por medio de esta visión que no repudiara, y estás haciendo lo mismo. Hiciste, inclusive jalaste a Bernabé a esa actitud y a los otros. Entonces él lo reprendió en público, porque fue una actitud realmente mal. Fue una mala pasada de parte de Pedro. Entonces, aquí no le está tratando de pagano, le está tratando de que usted ha tomado la actitud de estos gentiles que adoran al Dios de Israel. Y ya lo vimos en el perfil de Cornelio. Cornelio era una persona que era romano, centurión, pero él participaba en la sinagoga de manera activa. Era un hombre de oración y ayuno. Era un hombre que aportaba a la sinagoga. Era un hombre que había renunciado a sus dioses romanos y adoraba al Dios de Israel. Un temeroso de Dios. Ese es el perfil de un temeroso de Dios. Pero que ahora por medio de Yeshua él podía obtener su ciudadanía por medio de la fe. No por medio de hacer conversión al judaísmo. ¿Ok? Por eso en el verso 15 le dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Él está diciendo: usted no es un pagano, pero ellos tampoco son paganos. Ellos han renunciado a sus dioses y han venido al Dios de Israel. Ellos han sido llamados ciudadanos por medio de la fe en el Mesías, así como usted también es ciudadano. Entonces, ¿usted por qué lo rechaza? Si a la final estamos delante del Mesías igual. Somos ciudadanos. Él los llamó y los injertó a su pueblo por medio del Mesías, igual que usted. Entonces, ¿usted por qué está siendo así con sus hermanos? ¿Sí? Gálatas 2:18 nos dice: porque si las mismas cosas que destruí, Pablo, las vuelvo a edificar, ¿qué destruyó? La Torá. Rasgó la Torá. Dijo: no más Torá, no más Moisés, no más Sinaí. No hizo. ¿Qué destruyó él? Eso nos lleva a capítulo 1 de Gálatas, versos 13 y 14. Dice: porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo.
cuando perseguía y asolaba en sobremanera a la iglesia del Eterno, a la Kehilá. Verso 14, en el judaísmo yo aventaba, pero el judaísmo fariseico, que es algo a tener en cuenta. Yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No está diciendo de la Torá de Moshe, de la ley de Moisés. Dice, celoso de las tradiciones de mis padres. En el judaísmo, él era mucho más celoso de las tradiciones. Entonces él aquí en capítulo 2, verso 18, él dice, las mismas cosas que destruye, el que destruyó. Ese celo que tenía por las tradiciones que estaban por encima de la Torá, que lo hubieran llevado en otro tiempo a tener la misma actitud de Pedro de no, y él había renunciado a ese estatus de fariseo, él no había renunciado a la Torá, él había renunciado a eso que le daba estatus, a esas interpretaciones hechas mandamientos que él sabía que no le justificaban, que lo único que justificaba era por medio de la fe en el Mesías Yeshua y en obediencia a la Torá, que es muy diferente. ¿Ok? Entonces, realmente Pablo no destruyó la Torá. Pablo había destruido ese estatus y se había quitado ese peso de todas estas regulaciones hechas mandamientos. Insisto, las regulaciones son buenas, son necesarias, traen orden. En todos los ámbitos de la vida las regulaciones son necesarias. Pero una cosa es eso, otra cosa es que la regulación esté por encima de la Torá. La regulación no puede estar por encima de la Torá. Y si él mismo dice, trate bien al extranjero, trate bien al que venga de otra nación, acéptelo y cobíjelo, yo porque lo voy a rechazar. Porque mis padres me enseñaron a rechazar. La Torá me dice que lo acoja. ¿Qué es primero? El mismo Pedro dijo, es prioritario, debe ser primero al Eterno que a los hombres. El hombre me dijo repudie, el Eterno me dice acepte y cobije y sea cordial. Entonces obedezco a Dios y soy cordial. Pablo lo sabía, porque Pablo se conocía las escrituras de memoria, se las sabía de memoria. Sigamos, verso 20 de Gálatas capítulo 2. Pero con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Eso es un contraste, pues, ¿qué vivía él antes en la carne? Su estatus, su celo por las tradiciones, su estatus de fariseo, de yo soy más celoso que ustedes, soy más observante, soy más rígido con esa parte que ustedes. Entonces ya lo que él vive en la carne, su estatus, él murió a ese estatus. Y por eso él está crucificado junto con el Mesías. Pero lo que vive en la carne es un contraste con el Ruach, con vivir en el Espíritu. Una cosa es vivir en el Espíritu, otra cosa es vivir en la carne. Entonces él dice, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Mesías, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en ese madero. ¿Y cuál es ese contraste con el Ruach? Vivir en la carne, digamos, es vivir según las regulaciones que se le enseñaron como tradiciones hechas mandamientos. Pero vivir en el Espíritu, eso es un contraste con Ezequiel 36, verso 27 y verso 28. Pondré en ustedes mi espíritu. Eso es estar lleno del Espíritu. Él pondrá su espíritu en nosotros. Y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis decretos. Ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo. Y yo seré su Elohim. Porque al obedecer los mandamientos, yo estoy cumpliendo con el pacto. Y eso me lleva a Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Que dice,
Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón. Pero, ¿cómo logra el Eterno poner estas palabras en mi corazón? Cuando el Espíritu es derramado, cuando la Ruach HaKodesh es derramada sobre mí. Cuando Él quita este corazón de piedra y pone un corazón sensible para aceptar, para creer, para obedecer. Porque Él ha puesto eso en mi corazón. ¿Pero poner qué? Sus estatutos, sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, obras de la ley es interpretaciones de personas convertidas en mandamientos. Cuando yo leo Gálatas, entonces voy a leer Gálatas capítulo 6, utilizando o cambiando obras de la ley por interpretaciones hechas mandamientos. Voy a leerlo así. Donde diga obras de la ley, voy a cambiar obras de la ley por interpretaciones hechas mandamientos. Entonces, 2.16. Sabemos que el hombre no es justificado por las interpretaciones hechas mandamientos, sino por la fe en el Mesías Yeshua. Y también hemos creído en el Mesías Yeshua para ser justificados por la fe en el Mesías y no por las interpretaciones o tradiciones hechas mandamientos, ya que por estas interpretaciones hechas mandamientos nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en el Mesías, ese no me aplica en este momento, ese lo veremos más adelante. Ya vemos otro contexto muy diferente. Y vemos por qué el contraste que Pablo presenta a razón de lo que él vio con Pedro, de una mala actitud. Y él le dice, yo renuncié a eso, yo renuncié a todas esas cosas. Y usted ya también renunció y el mismo Mesías se lo reveló. ¿Por qué estás volviendo a eso? Si usted sabe que por medio de estas regulaciones hechas mandamientos no vamos a lograr justificación. La única manera de lograr justificación es aceptar al Mesías que muere por mis pecados y entrar en obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, les pongo Mateo 7, 24 al 27. Estas son las palabras del Mesías. Cuando nos dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. Él no la vino a quitar. No he venido para abrogar, sino para darle cumplimiento. La gente cree que cumplir es eliminar. No, cumplir es llevar a cumplimiento, llevar a la práctica, aplicar de manera correcta. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que son dos testigos del pacto, porque él en Deuteronomio 30:19 dijo, pongo delante de ustedes hoy los cielos y la tierra como testigos de este pacto. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido, y no todo se ha cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, familia, ¿qué significa esto? Que usted, por medio de las regulaciones e interpretaciones que usted el día de mañana convierta en una mitzvah del mismo nivel de la Torah, usted no logrará absolutamente nada. Usted tiene que utilizar estas interpretaciones y estas regulaciones buscando cumplir el mandamiento de la Torah. Pero muchas veces se crean regulaciones e interpretaciones que a veces van en contra de la Torah. El ejemplo de Pedro. Por eso Pablo confronta a Pedro y le dice, vas en contra de la Torah. Por obedecer las tradiciones hechas mandamientos, estás quebrantando la Torah. Y usted sabe que uno no se justifica por medio de eso. Justifíquese por medio de obedecer la Torah. Usted quiere hallar justificación. Bueno, la Torah dice,
acepte y reciba al extranjero. Entonces, ¿por qué te estás retrayendo? Entonces ya todo cambia. Entonces quiero poner sobre la mesa este concepto de obras de la ley para que cuando usted lea Gálatas y se encuentre con las obras de la ley, usted sepa que no está hablando de la Torá de Moisés. Entonces, quiero darles gracias, gracias por su paciencia, gracias por su estudio. Si ustedes consideran que este estudio es de edificación para sus vidas, compártalo, dele clic en compartir al video, suscríbanse a mi canal de YouTube, Camilo Mejía, si le dan a la campanita también para que puedan recibir las notificaciones, y que sea el Padre permitiéndonos estudiar juntos, para aprender juntos, para ser edificados juntos y creyendo con perfecta fe de que Mashiach retornará. No vendrá, retornará. Y esperemos que sea pronto y en nuestros días. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos.